Bien, continuamos aquí en Radar Edil, esta vez para conversar con el doctor Ricardo Velázquez Ramírez, abogado constitucionalista, con quien vamos a conversar sobre la situación que vive la vicepresidenta Dina Boluarte respecto a estas acusaciones constitucionales en su contra. Doctor, bienvenido a Radar Edil y cuéntenos cuál es el análisis que puede hacer sobre lo que está viviendo en este momento la vicepresidenta Dina Boluarte y estas infracciones constitucionales que habría cometido. Bueno, en principio debo señalar de que la acusación constitucional es una atribución que la Constitución le otorga al Poder Legislativo. Lo más importante en esto es obtener los votos suficientes, pero también el control y la acusación política no puede ser una espada de Damocles donde el Poder Legislativo haga uso y abuso de su poder. Por lo mismo, debe ser consistente, debe ser muy bien argumentado, con elementos, yo diría, consistentes, porque, ojo, no estamos en un proceso jurídico en el ámbito penal, sino en el ámbito político. Por lo mismo, tiene que haber una evaluación política, tiene que haber transparencia, y como tal, en este caso, la vicepresidenta pues tiene que tener también respuestas certeras para poder salir de esta difícil situación. Ahora, respecto precisamente a lo que está mostrando que tiene esta subcomisión de acusaciones constitucionales como pruebas de las infracciones constitucionales que habría cometido la señora Boluarte, ¿le parecen consistentes hasta ahora precisamente esas pruebas, todo lo que ha demostrado esta subcomisión? Yo diría que el problema, más que la señora Dina Boluarte, es un problema del Jurado Nacional de Elecciones, que en su momento debería haber evaluado el Congreso de la República, porque permitió y dio pase para que pueda ser candidata sin haber renunciado previamente. En todo caso, ya dio luz verde y ya no se puede dar marcha atrás. Eso es lo que pienso, ¿no? Porque en todo caso se está obrando sobre hechos consumados, ¿no? Y si es que habría que buscar responsabilidades, la responsabilidad recaería en el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, pero está claro que también ella sí habría cometido infracciones constitucionales porque no podría haber incurrido en esos actos que incurrió ocupando el cargo que ocupaba y haciendo toda esta representación que hacía para este club departamental. Claro, ya esa es parte de la evaluación política, por eso lo digo, la principal responsabilidad lo tiene el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero no solamente tratándose del club, ¿no? Que era, bueno, hay otros temas, sino también está el tema de que era funcionaria pública. Así es. Pero respecto a este tema, digamos, de ser parte de una directiva y de haber firmado y haber gestionado, pues tienen que haber pruebas evidentes. Si la comisión tiene pruebas evidentes, ya es una situación que la señora Boluarte tendrá que aclarar, ¿no? Y sobre esa base ciertamente decidir dicha comisión. Y sobre los otros temas que tienen que ver con la licencia de funcionamiento y el abuso de autoridad que habría cometido sobre los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿qué es lo que ve usted ahí en esa acusación? Bueno, igual, pruebas al tanto, ¿no? Porque no se puede acusar sin existir pruebas. En la medida que se ha infringido la Constitución y la ley, pues estaría en serio aprietos. Pero si no ha sido el caso, porque finalmente en materia jurídica y política hay lo que se llama el derecho de prueba y contraprueba. O sea, no solamente te tienen que acusar, sino darle la oportunidad a la persona acusada o juzgada de demostrar que no es así, ¿no? Porque las cosas vienen de ambos lados, ¿no? De ida y vuelta, porque si solamente es de ida, entonces ya se convierte en un abuso del poder. Ahora, después de escuchar en esta sesión en la que estuvo la señora Boluarte respondiendo a todas las interrogantes que le planteaba la subcomisión de acusaciones constitucionales y de acuerdo a lo que ha ido mostrando o que han ido mostrando en este grupo de trabajo los miembros de la subcomisión,
¿qué le deja a usted esa primera audiencia? O sea, lo que dijo la señora y lo que demostró la subcomisión. Yo le vi muy contundente, muy segura. Por su parte, los miembros de la comisión, en declaraciones públicas y en conferencias, han dicho todo lo contrario. De tal forma que ya pasado esta etapa, viene la siguiente y la más complicada, que son en realidad los votos, claro, ¿no? Entonces esa es la prueba quizás más difícil. En ese ámbito, lamentablemente, se mueve el órgano político, que en este caso es el Poder Legislativo. Ahí uno no puede predecir, la política es muy voluble, muy cambiante, ¿no? Lleno de pasiones y de cálculos, de mediciones. No, pero también hay un informe de la Contraloría al respecto, ¿no? Ah, ya. ¿Ahí qué nos puede decir sobre eso? No lo he leído ese informe, pero igual son elementos que el propio Congreso tiene que evaluar, pero muchas veces también los informes no dejan de ser informes y no necesariamente se convierten en prueba plena. Esa es una cuestión de analizar, ¿no? Evaluar, y si se acompañan pruebas, ahí viene lo complicado. Ahora, más allá, por lo que usted me está comentando, más allá de si es que no hubiera una prueba contundente, pero el solo hecho de la participación de la señora Boluarte, que esto ya es responsabilidad, como usted dice, del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Por participar ya en una lista, una fórmula presidencial, ¿a usted le parece que ya no habría marcha atrás entonces? O sea, que lo conveniente sería que ella no deje de ser vicepresidenta, que finalmente no se logre sacarla del cargo, ¿no? Porque, bueno, eso es un antejuicio, ¿no? O sea, finalmente no es sacarla inmediatamente, ¿no? O sea, pero finalmente no está de acuerdo con eso usted. O sea, piensa que no se debería hacer nada y que el trabajo político que debe hacer el Congreso finalmente no debería llevarse a buen puerto. No, y yo no es que piense que no se debe hacer nada, sino en realidad lo que se tiene que hacer es lo que establece la Constitución y la ley, y que los órganos actúen de acuerdo a sus potestades, que son atribuciones facultados precisamente por la norma constitucional y legal, y hacerlo con mucha cautela, porque estamos en un momento crispado en nuestro país, que cualquier mal paso puede tener consecuencias fatales, porque yo diría honestamente está en juego, ya no voy a hablar de la gobernanza democrática, sino de la democracia como tal. Entonces, ya muchos experimentos políticos hemos hecho en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, una más, es probable que termine el país derrumbándose. Y no estamos para más experimentos. Entonces, fluyamos, digamos, políticamente. Si es que hay responsabilidades, obviamente, pues que el Congreso actúe como corresponda, sin abusar. Si no hay pruebas suficientes, pues hay que permitir hasta donde sea posible, ¿no? Porque puede que en el camino salgan más cosas, nada está dicho, porque estas últimas denuncias donde está involucrado el presidente, pues va a arrastrar a muchos, y probablemente también a la vicepresidenta, ¿no? Probablemente digo, como hipótesis, ¿no? Y entonces el Congreso incluso tenía una postura primero de vacarla a la vicepresidenta, no lo ha logrado porque también es un tema de votos. La política se mueve sobre la base de correlación de fuerzas y más allá incluso de los procedimientos. Los procedimientos es importante porque tiene que ver con el derecho al debido proceso, tiene que ver con la actuación correcta de los órganos, pero no solamente es eso. Entonces requiere mucha fuerza expresada obviamente en votos.
Perfecto, doctor Velázquez. Finalmente, ya que menciona el Congreso, usted estaba participando en el proceso de, como candidato, en este proceso de elección de nuevo defensor del pueblo. Así es. Finalmente, se han echado para atrás en el Congreso. Hay la propuesta desde la Junta de Portavoces de formar una nueva comisión de elección de candidatos. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Porque finalmente se tenía previsto que en las últimas horas se iba a elegir entre los que quedaban luego de que el señor García Toma se salió de del proceso y en fin, todo lo que hubo. Pero finalmente, ¿qué es lo que sucedió y qué es lo que opina respecto a esa decisión del Congreso? Bueno, yo creo que el Congreso está actuando muy timoratamente, muy tímidamente, ya que su facultad es el de elegir al defensor del pueblo. Lo mismo pasó con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ha habido una resolución judicial para suspender y no puede abdicar en esa labor que le otorga la Constitución y tampoco rendirse frente a otro poder que de forma abusiva pretende frenar un proceso que legítima y constitucionalmente le corresponde. Si van a estar cada momento cambiando comisiones, me parece falta de seriedad y eso le quita fuerza, autoridad al Congreso de la República frente a la población. La población requiere de instituciones y de congresistas pues serios, responsables y firmes. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen de esa falta de decisión del Congreso? Para ir terminando. Bueno, me parece que han habido cálculos políticos en los representantes de las bancadas, al no probablemente tener candidatos afines a sus ideologías. Es probable, parece que no les conviene tener candidatos o un defensor independiente, como es mi caso. Yo no estoy afiliado a ningún partido, tengo una trayectoria profesional intachable, pero también tengo trabajo y labor social, no de ahora, sino desde joven. Provengo de una universidad nacional, reivindico a las universidades nacionales, pero también muy comprometido con la labor social en el país, con los sectores vulnerables, con las comunidades nativas, indígenas, para terminar, otras. ¿Usted seguirá participando del proceso cuando la nueva comisión, pues conversando con los grupos políticos, hagan llegar las propuestas de los diferentes bloques políticos, las diferentes bancadas que están en el Congreso, hagan llegar sus propuestas? ¿Seguirá usted participando? En la medida que me inviten, porque es la única manera de ser candidato. Si me invitan, encantadísimo. Si se trata, obviamente, de servir al país, de servir a la nación y sobre todo, cómo no asumir un cargo tan importante de ser defensor del pueblo, defensor de los ciudadanos, defensor de los sectores más vulnerables. Hay muchas cosas por resolver, hay servicios públicos pésimos y además el Estado no está llegando a todos los rincones del país. Yo creo que necesitamos consolidar a la Defensoría como institución. En otra ocasión ya conversaremos seguramente, doctor Velázquez, sobre esa visión que tiene usted para fortalecer la Defensoría del Pueblo y las propuestas que tiene para mejorar esta importante organización para toda la ciudadanía. Ok, yo encantadísimo. Buenas noches. Muy amable.